Y para discutir de encuestas nos hemos traído a uno de los mejores encuestadores de este país, el doctor Jorge Buendía, quien es el director de Buendía y Laredo. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Jorge. A ver, democracia por definición es incertidumbre. Aún en Estados Unidos también medido, el día previo a la elección, el grueso de la gente creía que iba a ganar Hillary Clinton. Y estamos ahora todavía muy lejos de la elección. Sin embargo, tenemos ya una cierta foto. ¿Cómo van los candidatos si agregamos la información de las buenas encuestas que tenemos? Pues mira, si combinamos todas las encuestas y la recomendación sería combinemos toda la información posible, lo que tenemos es una ventaja de Andrés Manuel López Obrador en la combinación de encuestas de 8 puntos sobre Ricardo Anaya de Acción Nacional y Ricardo Anaya 8 puntos sobre José Antonio Meade. Digamos, ese es el promedio de las encuestas. Hay encuestas que le dan una mayor ventaja a López Obrador sobre el segundo y sobre el tercero, otras que lo dan un poco más cercano, pero digamos, el promedio de encuestas sí tiene muy claro el primero, el segundo y el tercer lugar, con 8 puntos de distancia entre ellos. Son las encuestas de este año, digamos. Digamos, a partir de enero. Ok. Ahora bien, tú estás poniendo las diferencias. Hay una cosa que a veces es un poco confuso para el ciudadano normal. ¿Cuál es la intención de voto hoy en promedio de López si descontamos los que no van a votar, los indecisos, que es como se parece más al día de la encuesta, porque los que no van al día de la elección, porque los que no van a votar, pues no votaron, ya no cuentan? Así es. ¿Cuál sería como el nivel de intención de voto promedio neto que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador? Si agarramos todas las que se publicaron, digamos, a partir de los primeros días de enero hasta el día de hoy, estaría en 38%. ¿No? En esa misma métrica, Ricardo Anaya tendría 30% y José Antonio Meade tendría 22%. Si agarras las de las últimas 3, 4 semanas, en realidad lo que vemos es un López Obrador ya sobre el 40%, alrededor de eso, un Ricardo Anaya entre 30, 32% y un José Antonio Meade entre 20, 22%. O sea que lo que ha estado perdiendo por el golpeteo reciente Ricardo Anaya no necesariamente se va a ir con Meade. Una parte pareciera se está yendo a favor del López Obrador. Bueno, ¿no? Lo que sí vemos es mucho movimiento, digamos, en el voto opositor. Y en ese sentido, una parte de lo que pueda perder o estar perdiendo Ricardo Anaya, ciertamente se ve en mayor proporción a López Obrador que hacia José Creo Antonio que es muy Meade. importante ese tema que vamos a ahondar un poquito. Una elección se define por temas. El gran tema de la elección del 2000 lo capturó Fox en una frase: saquemos a los barbajanes de los pinos. El gran tema de la elección del 2006 fue López Obrador, el peligro para México. ¿Cuál es el gran tema de la elección hoy? ¿Qué es lo que polariza más claramente al elector? Bueno, creo que claramente el rechazo al PRI. López Obrador ya no genera el rechazo que llegó a suscitar, digamos, en elecciones anteriores, o te diría incluso hace un año. Realmente han disminuido sus negativos y han aumentado sus positivos. Entonces, el rechazo principal es al PRI. ¿De qué tamaño es ese rechazo? Por ejemplo, una pregunta que llevamos pues ya como 6, 8 meses midiendo, que es ¿qué es el peor escenario para el país? ¿Que el PRI gane las elecciones o que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones? Que son como los dos, digamos, polos, o lo que divide, digamos, a la sociedad. Entre 50 y 55%, dependiendo de la medición, te dice que gane el PRI, y entre 20 y 25% que gane López Obrador. López Obrador ya no suscita el rechazo que Entonces, se anteriormente. parece más a la elección del 2000. Saquemos a los barbajanes de los pinos. Hay mucho menos miedo al peligro para México. Efectivamente, y eso lo que hizo es, pues, disminuyó, digamos, el riesgo de una victoria de López Obrador. Ahora, yo creo que hay que subrayar, que aquí tuvimos al presidente del PRI hace unos 4 semanas, que nos dijo que tú trabajas para el PAN. Trabajo para el PAN y para otros partidos, digamos. A lo largo de muchos años, digamos, tengo casi toda la baraja en el repertorio. Y subrayar que no estás hablando de los promedios de las encuestas, no estás hablando de tu encuesta. Efectivamente. Estás hablando ¿no? de los promedios de las encuestas. Y como te decía, yo creo que es la manera adecuada de analizar, porque nos dan una información mucho más completa que una sola medición. Ahora, pasemos un poco más al detalle del proceso electoral. Yo viendo los demográficos, es decir, el votante distinguido por género, por edad, por educación, entre las mujeres, Ricardo Anaya y López Obrador están empatados para fines prácticos. Pero entre los hombres, López Obrador lleva una ventaja
altísima. ¿Qué se necesita ser muy hombrecito para votar por López o cómo explicas esto? Bueno, esto es algo que precede a López Obrador. El voto de los hombres siempre ha sido un voto más pro izquierda. A la izquierda, PRD en los años 90 le va mucho mejor entre los varones que entre las mujeres. Podemos discutir si las mujeres son más conservadoras, más adversas al riesgo, y por eso no apoyan tanto a candidatos de izquierda como los hombres, pero ese es algo que ha estado presente, Carlos, te diría, desde hace 25 años. ¿En esta proporción? Pues más o menos Más o variado. menos. Se ve un sesgo claro en el voto a favor antes del PRD, ahora de López Obrador, claro, entre los hombres más que entre las mujeres. Segundo tema que a mí me intriga. Si vemos el votante que tiene educación primaria o menos, donde normalmente el PRI traía una ventaja, pues a veces más cómoda que otras, seguido de la izquierda, PRD, y en un último lugar distante el PAN. Hoy vemos que el candidato dominante es López Obrador, pero un poquito abajo está el candidato del Frente, o sea, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y un poco más abajo el votante del PRI y sus aliados. Para mí esto es muy sorprendente, que un candidato como Anaya, que se ve tan urbano, tan moderno, tenga tan buena intención de voto entre la gente de educación primaria y menos. ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, creo que también el otro lado de la pregunta es cómo un candidato de izquierda como López Obrador pues no le va tan bien en los segmentos menos educados que son los de menor ingreso. Y creo que la respuesta estriba en que tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya, a final de cuentas son los abanderados de partidos que son gobierno. Es decir, parte de la penetración que pueda tener Ricardo Anaya tiene que ver también con la base electoral. La historia de de 12 años en el PRI, del gobierno en el PAN y gobernadores. Y los gobernadores y la Ciudad de México. O sea, a final de cuentas, los partidos que lo postulan son gobiernos en diferentes estados donde implementan programas sociales. Y yo creo que eso te explica parte de esta penetración. El otro tema es, pues, ¿por qué López Obrador no ha podido permear? En la misma lógica, digamos, una extensión de este argumento sería, pues no son gobierno en ningún lado. Cuando eres gobierno, pues naturalmente que los programas sociales te permiten tener un mayor grado de presencia en esos segmentos. En el otro extremo, también me parece muy interesante, entre quienes tienen educación superior o más, López Obrador lleva una ventaja monumental. En distante tercer lugar se encuentran empatados Meade y Anaya. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, creo que la explicación tiene que ver con este rechazo, digamos, a lo que han sido gobiernos del PAN y del PRI. Creo que entre el sector universitario ya se agotó, digamos, al menos la oferta de la alternancia. Sigue la demanda de cambio, pero la alternancia PAN-PRI es algo que ciertamente yo creo que se ha agotado. Incluso tengo la hipótesis, necesitaríamos más información para probarlo, o al menos después del 1 de julio. ¿En qué estados tenemos un nuevo sistema de partidos? Es decir, que haya aparecido una nueva fuerza política. Chiapas, donde gobierna el Verde, Nuevo León, donde gobierna el Bronco, Jalisco, donde prácticamente está a las puertas de gobernar Movimiento Ciudadano desde hace 3 años. Todos ellos se caracterizan por haber tenido ya gobiernos tanto del PRI como del PAN. Y que cuando ya no jaló esta cosa, vamos por una tercera. Estamos buscando una opción diferente. Morena no estaba presente propiamente en 2015, sacó 9% de los votos en 2015. Y nunca ha estado en una presidencial. Y nunca ha estado en una presidencial. No tiene un solo gobierno estatal. Entonces, aquí la hipótesis sería, y en esa hipótesis inscriben todos estos universitarios, que ya han vivido, que ya han experimentado esta alternancia entre PRI y PAN, y que ciertamente pues no es lo que ellos esperaban y que ahora están inclinando, digamos, a esta opción de cambio, pues literalmente para ver si por este lado jala. Pero otra pregunta más como geográfica. Una sorpresa viendo los cortes geográficos es qué buena presencia trae López Obrador en el norte, en la circunscripción norte, que es, digamos, el noroeste, donde está prácticamente empatado con el candidato del Frente. Y por el otro lado, qué débil está el candidato del Frente en los estados del sur y del sureste. Respecto al 2006 es un cambio muy importante, porque López Obrador prácticamente no existía, digamos, de la Ciudad de México para arriba, exagerando un poco la nota. ¿Qué tan importante es esto, Jorge? No, bueno, creo que sí, lo que estamos viendo es un cambio creciente, digamos,
en las preferencias electorales en los estados, que puede tener que ver con esta demanda de cambio que implica, pues, esta alternancia PAN-PRI no me gusta, y entonces López Obrador se vuelve opción en estados donde en 2006 no lo fue, ¿no? De hecho, la región que mencionas es la circunscripción 1, que pues prácticamente es el Pacífico, ¿no? Te abarca Jalisco, Sinaloa, Sonora, las dos Baja Californias. Entonces, Sonora. ahí es, digamos, donde, y en Sonora pues hay un caso, digamos, del exgobernador del PAN que está en la cárcel.